Les doy la bienvenida, María de Los Ángeles, Cris. Este es un webinar que vamos a hablar sobre identidad y trazo, ¿verdad? Todo apuntado a darle un poquito más de contexto y que se acerque finalmente el diplomado de ilustración experimental y que se acerque a cualquiera que quiera saber más sobre esto, ¿verdad? Y en esta oportunidad, bueno, contar con ustedes dos. Primero que todo, muchas gracias. Cristín y María son parte del diplomado en distintas líneas, cada una profundizando y aportando desde el punto de vista que ustedes desarrollan. Así que yo creo que aquí este cruce va a ser súper interesante porque creo que nos juntamos tres aristas, ¿cierto? Tres polos de la totalidad del diplomado. Entonces, bueno, yo presentarme también, Tomás Id, como director del diplomado de ilustración experimental, también docente en el campus creativo, en el área de publicidad y creatividad, y también dibujante, artista, se podría decir, ilustrador. Ahí tengo mis cositas y aquí voy a mostrar un poquito más. Pero la idea es eso, o sea, siempre tener donde expresar, ¿cierto?, el trazo y desde ahí empezar a proponer ideas, imágenes y cosas que vayan generando una conversación. Creo que darle espacio a ustedes también para que se puedan presentar. No sé si quiere Dale. partir, Chris. Bueno, parto yo. Bueno, mi nombre es Christine, pero es más fácil Chris Neckelman. También voy a tener el súper honor aquí de poder compartir mi conocimiento el día de hoy. Y no sabría bien cómo llamarme, pero también me han dicho ilustradora, la niña del iPad, me han dicho distintos nombres, pero me parece que poder referirme como comunicadora en general me parece mucho mejor, porque creo que es parte de lo que hacemos todo el tiempo es estar comunicando, en nuestro caso un poco más con el lápiz o con otras técnicas, pero sí. Eso, creo, bien rapidito en verdad, para darle el paso a la colega. Dale, Cris y Tomás, ¿cierto? María de Los Ángeles, mi nombre, profesora también del campus creativo. Vengo del ámbito de la música, ¿cierto? Primero estudié música, después artes visuales. Entonces, de pronto, como que a través de la crítica de arte, quizá con otros estudios, se va fundiendo esta ilusión que yo tenía de siempre, ¿no? De en qué punto se me une la música con el arte, ¿no? En qué punto se me une lo sonoro con lo visual, que son como mis dos grandes amores de la vida, ¿no? Entonces de pronto aparecen ciertos caminos nuevos, ¿no? Novedosos en la vida, en donde se comienzan a unir estos hilos como un poco dispersos en el espacio. Y finalmente este diplomado me parece sumamente interesante dejarlas invitadas a todos, a todas, porque tiene justamente esta particularidad como de unir hilos, ¿no? El hilo también es un dibujo, el hilo va dejando una huella, ¿no? Y de pronto ese hilar, ese tejer, ese con el lápiz, como decía Cris, con el iPad, ¿no? Desde lo digital a lo manual, va generando una traza, ¿no? Que es tan interesante. Entonces, nada, como que finalmente uno llega al lugar en donde se funden estos amores que tienen que ver fundamentalmente con comunicar, como decía Cris, ¿no? Que finalmente cualquier expresión humana es comunicación en todo contexto, ¿no? Entonces, quizá por ahí va como el corazón de este diplomado. Eso. Así es. De hecho, la motivación por cómo se crea esto y cómo también nos vamos encontrando en este camino es por lo mismo, ¿verdad? Como esta forma de ir uniendo puntos. Una cosa también es dibujar, ¿cierto? Y solamente dibujar. Otra cosa es expresar y con qué expresamos. Y lo otro también es ir también como agregándole contenido, ¿no? Ir uniendo estos puntos y viendo también viéndose reflejado en cómo uno, con este trazo, uno puede ir generando una especie de identidad e ir dejando información a medida de que va dibujando o creando este trazo. Entonces, me imagino que ahí todos partimos con ciertas fuentes de inspiración, algunas cosas que nos inquieten, algunas cosas que nos gusten, algunas cosas que nos interesen como profundizar, y todo eso como que va alimentando este imaginario y se va después reflejando en cómo vamos
haciendo este trazo que cada uno tiene como una especie de identidad, ¿verdad? Eh, entonces me gustaría también saber de ustedes su fuente de inspiración. Yo sé que a María Los Ángeles le encanta la música, el teatro también puede ser como esta parte más dramática, y Sí. Christine tiene esta parte más pragmática también. Entonces quiero ver cómo se juntan estos dos mundos y que van desarrollando finalmente. Dale, cualquiera. ¿Arrancas Ya, tú, voy yo, Cris? voy. Dale, arranca. Dale, voy yo. No, es que me encanta esto de unir puntos. Yo creo que esto es muy mainstream tal vez, pero uno recuerda, yo creo que al principio esta charla de Steve Jobs que habló de unir los puntos, una charla que dio en una universidad hace mucho tiempo atrás. Em, y es interesante también cómo nosotros en nuestras distintas ramas y aristas podemos ir conectando esto. De hecho, desde las fuentes de inspiración, obviamente creo que se remonta un poco todavía a lo que estudió. En mi caso yo tengo dos carreras porque salí con un vale otro. Entonces, por un lado soy audiovisual y por otro lado periodista. Entonces, tengo todo el mundo de series, básicamente, de películas, la parte más fotográfica también como súper parte de mi inspiración en general. A mí las series particularmente me inspiran muchísimo, pero también voy navegando en base a lo que voy trabajando. Yo cuando les decía me siento comunicadora es porque no soy solo audiovisual, porque no soy solo periodista, porque no solo dibujo, sino que exploro distintas cosas y desde ahí también las fuentes de inspiración pueden ir cambiando. Hace un año atrás, de hecho, empecé a explorar en el mundo del tatuaje y mis fuentes de inspiración fueron cambiando y como esas fuentes de inspiración del tatuaje, que es una técnica absolutamente distinta al papel, te inspira también al papel o a otras cosas que hayas haciendo, o a las animaciones, al audiovisual, que también hago videos, entonces también me inspiro desde ahí. Entonces es interesante cómo tal vez otras técnicas que te puedan desafiar te traen nuevas fuentes de inspiración que no habías tomado antes y después cómo esas las puedes replicar a otros aspectos de tu vida profesional o artística en general. Entonces es interesante para mi gusto cómo finalmente no somos una sola cosa, sino que vamos entrelazando finalmente técnicas, inspiraciones, aprendizajes de distintas aristas, tan diferentes como es en mi caso hacer, agarrar una cámara, video, animarla, dibujarlo y eventualmente tatuarlo. Es una forma súper distinta, obviamente, de abordar el arte, pero que se entrelaza para mi gusto desde la inspiración. Entonces, por mi lado, es básicamente, me inspiro desde el trazo, desde las series, como les decía, desde las animaciones, los colores, y también me inspiro en los trabajos de otros, donde no necesariamente vaya a ser un trabajo en el que yo pueda, entre comillas, imitar. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el trabajo con muchos colores, pero trato de ver qué hay ahí que me gusta y que yo tal vez con mi propia identidad puedo transformar. Es como, porque, no sé, a mí no me gusta mucho el color, o sea, me gusta mucho el color, pero no me gusta mucho aplicarlo yo. Entonces, es como interesante en cómo, por qué te llama la atención eso y qué de ahí puedo sacar y yo transformarlo en mi forma, a pesar de que sea algo totalmente distinto a ti. Entonces, más o menos como por ahí yo voy trabajando un poco la inspiración. Qué bonito, interesante. Tiene total sentido lo que dices tú, Cris, porque finalmente la inspiración, bueno, es una puerta, es como un portal, ¿no? De pronto uno lo cruza y ya estás en otra cosa, ¿no? Tiene que ver con eso, con los caminos recorridos, ¿verdad? Con las cosas leídas, con las lecturas hechas y por hacer, con las películas vistas y por ver, ¿no? La pintura, la escultura, el grabado, la foto, el video, obviamente, ¿no? Yo también he trabajado mucho tiempo en la escuela de cine, entonces también vengo un poco del audiovisual, ¿verdad? Del, qué sé yo, la corrección de colores, el estar ahí como en la continuidad, armando la serie, la película, esta escena sí, esta no, ¿no? Y desde la teoría, ¿no? Desde un poco el guión, la traza que tiene que ver con la palabra. Para mí la palabra es fundamental, ¿no? De pronto es ponerle nombre también a la imagen, quizá, ¿no? Yo creo que realmente esa discusión eterna que hay, qué fue primero la imagen o la palabra, para mí en el fondo es un resonador, ¿no? Un resonador en este diapasón que es el cuerpo, que sensibiliza quizá un aspecto u otro, ¿no? Eso tiene que ver con poner en marcha o activar una sensibilización particular y aparece un algo, ¿no? Y pensando también en esto que decía Tomás de la música, ¿no? Como
que la música también es imagen, ¿no? Porque, qué sé yo, un sonido uno también lo puede graficar, lo puedes achurar, ¿no? Si es una cosa un estruendo, una cosa muy fuerte, ¿no? Entonces también darte cuenta de que vamos hilando a través de estas inspiraciones en el campo de la música, en el campo de la imagen, en el audiovisual, en la imagen en movimiento, ¿no? En un montón de otras directrices y direcciones, qué sé yo, la dramaturgia, el guión, el escribir un guión, armar una historia, ¿no? Como darle sentido a un color, como tú recién hablabas del color, podría un color hablar desde sí mismo, ¿no? No sé, Yves Klein, por ejemplo, uno de los grandes artistas de los años 60, 70, que crea un azul, el IKB, ¿no? Y lo patenta, porque es un azul propio, personal, un azul en el que él ha indagado, ¿no? En que ha estado puliendo los pigmentos para poder crear un azul propio. Entonces también yo creo que la ilustración, ¿cierto? El dibujar, el hacer arte, pasa por ahí, como por ir administrando estas diferentes inspiraciones para de pronto tener esa luminaria que te permite crear un algo. No sé, para mí, y con esto termino, una fuente muy fuerte de inspiración que cruza toda mi vida ha sido David Lynch, por ejemplo, ¿no? Realmente lo admiro profundamente a este director de cine, que no solamente es director de cine, sino que escribe sus películas, en algunas ocasiones actúa las películas, hace la dirección de arte, ¿no? Todo el entramado de la película, todo ese imaginario, estas fundas, estos sofás, estos muebles, las lámparas, los personajes, el maquillaje, ¿no? Como que va generando un lazo, como si fuese un pincel que va articulando en diferentes dimensiones el armado de la película, ¿no? Entonces, ¿cómo olvidar, no sé, Velvet Blue, no sé, tantas, ¿no? Carretera Perdida, tantas películas en donde Lynch expresa desde diferentes lugares uno propio, ¿no? Que finalmente termina siendo el cine de autor, el cine de Lynch, y a partir de ahí lo podemos reconocer. Entonces creo que por ahí va, ¿no? Como que uno va juntando en la vida, en este mapa, ¿no? Vas uniendo estos hilos nuevamente y finalmente logras armar tu creación y tu autoría, ¿no? Y quizá tu manejo con el color es uno, el mío es otro. Yo ahora estoy pintando mucho, estoy velando mucho, estoy como en una fase de articular el objeto y luego velar, y no solamente velar con pintura, sino que experimentar con otros pigmentos. Estoy entrando como en una pintura tridimensional, siempre desde la factura de la mano, ¿no? Pero experimentando mucho con eso, generando otros artilugios y creo que la conversación siempre es interesante porque finalmente esto nos inspira también, ¿no? Es una conversación que nos abre como la mirada y que nos Caminos. está inspirando. Entonces, qué maravilloso poder hacerlo. Súper. Oye, me encanta. Y quería saber como de parte de ustedes, porque son como dos miradas, pero tienen resultados totalmente distintos. No sé, que María de Los Ángeles le paso un punto azul y de ahí puede surgir un millón de cosas, como estaba pasando recién. Y lo que veo en ti, Cris, es que finalmente tú absorbes mucho y después sintetizas en una idea, ¿cachai? En un trazo. Y estos tienen, obviamente, salidas distintas. Entonces, quería saber cómo hacían ese proceso como eh, de partir, como de algo, una persona abre, ¿cierto? Y otra persona como que sintetiza. O sea, como que y finalmente también es un proceso creativo, e igualmente válido, pero son como salidas distintas y también tienen que ver quizás con las personalidades de cada uno y de el punto en donde uno se encuentra dentro de un rubro, ¿cierto? Un rubro laboral o académico, dentro de un contexto, ¿cierto? Una sociedad. Entonces, ¿cómo es que ustedes parten desde esas como de esos puntos de vista y logran finalmente, en tu caso, María Los Ángeles, escucharte y saltamos de un tema a otro y vamos como armando un árbol, ¿cierto? Gigante. Y por lo que yo veo del trabajo de Chris, es como mucha información y saber dirigir esa información en un trazo y que sea súper legible, comprensible y que finalmente directo. O sea, ¿o no? ¿O estoy también, me pasé aquí? ¿Sabes qué? Me encanta lo que dices, Tomás, porque yo creo que quizá con Cris seríamos la perfecta dupla, porque Puede quizá ser. Cris ¿De arranca, más, po? es que de verdad, mira, eh, no A sé, ver, qué loco, dale. ¿no? Quizá tú eres como el trabajo del tronco, ¿no? Como que el tronco es toda la raíz, que es un montón de información, pero que finalmente, pasando la superficie de la tierra, se ordena,
se vuelve añoso, se va como girando, dependiendo del tipo de árbol, ¿no? Y luego, bueno, toda esta floración maravillosa, ¿no? Que puede aparecer. Y yo quizá parto al revés, como que, o también quizá parto de la raíz, porque también está la información, ¿no? Pero quizá me pego el salto arriba y después vuelvo al tronco. Como que necesito, sobre todo para los procesos investigativos, en la teorización del arte y tal, como tener mucho dato, mucha información, mucha lectura, mucho visionado de muchas cosas, y quizás después recién viene como el ordenamiento. Entonces, con ese azul que tú me entregas, Tommy, ¿qué hago yo? Es casi como que lo tengo acá, o sea, es real, ¿no? Lo sostengo entre los dedos, ya lo veo, aquí tengo el azul, y quizá lo empiezo como a desmembrar, y lo empiezo como a tocar, ¿no? A modelar, y se me transforma como en, realmente me viene esa imagen, como en un tul azul, ¿no? Un tul que es translúcido, que tiene trama, que te puedo ver a través del tul, ¿no? Que es un poco lo que estoy haciendo ahora con la pintura, ¿no? Como ir velando, velando con tela, ¿no? Qué interesante. Y así también me lo puedo poner en el cuerpo, me lo puedo poner en el rostro, ¿no? Lo puedo poner aquí en la pantalla para que todo se tiña de azul. Mira qué interesante. Y voy a la poética y vuelvo a Lint, ¿no? Y qué sé yo, me voy al azul de ultramar, de cuando desde la India se importaba el azul a Sí. Europa, qué sé yo, ¿no? Y entras a la teoría del color y la luz azul y el gamma. Te fijas, es mucha información, pero qué interesante porque finalmente, después de todo ese recorrido, lo agarras, ese tool, quizá lo giras, ¿no? Y nada, y te lo quedas en la mano nuevamente, ¿no? Quizás la otra, ¿no? Ya vivió el azul acá, ahora lo entrega y duerme un rato, ¿no? Y se guarda. Entonces, interesante. Yo creo, Cris, que tenemos que trabajar juntas en algo. Bueno, ya estamos en el diplomado, estamos avanzando, Estamos tenemos en el diplomado. un Maravilloso. primer punto. Conocer. Oye, es muy bacán. Yo pensaba en todo caso cuando estabas hablando que depende mucho del trabajo, porque en mi trabajo diario, con mi empresa, lo que yo hago efectivamente es agarrar mucha información y traducirla y hacerla simple. O sea, mi trabajo es agarrar información y conectarla con las personas a través del dibujo. Entonces, mi idea justamente es agarrar ese contenido, ese azul, lo que sea, Sí, y hacerlo simple, digerible para cualquier persona, porque en ese caso no es arte, es información, es distinto, para ese contexto, que normalmente es un mundo empresarial, entonces como mucho más cuadrado, tal vez como más como, tiene que ser la información como más directa. Pero si lo agarro para hacer un cuadro, que también hago, o eventualmente poesía, porque también he estado explorando ahora último la poesía visual, mezclando la letra con, que es algo que yo probablemente escribí como en, no sé, a los 10 años, volviendo a, eso, esa idea de poesía, ahora mezclada con fotografía, y el trazo, puede salir otro producto que puede tener más ramas, o si lo llevo a un dibujo, en la exploración de dibujo que he estado haciendo ahora último, estoy llevándome a usar más detalle, a hacer puntillismo, a ser más achurado, a poner más detalle y textura. Distinto a mi trabajo diario, que es como el trazo simple, rápido, porque ahí la velocidad es otra, porque normalmente es en contextos donde la persona habla y yo voy escuchando lo que esa persona habla y lo voy dibujando y escribiendo al mismo tiempo. Entonces, obviamente, la rapidez y el tiempo de ejecución es distinto. Entonces, para mí va a depender mucho esos procesos en relación a el contexto y lo que quieras lograr finalmente con él. Entonces, creo que en ese sentido uno puede ampliar mucho la gama y creo claro, hacemos un buen match ahí porque podemos navegar en todo ese espacio. Eso creo, totalmente. esa es la reflexión que me vino al menos. Me encanta, me encanta. Buenísimo. ¿Y tú, Tommy, de dónde Oye, inspiraciones? ¿Qué pasa contigo Sí, y el pues, azul? o sea, Lo que llamo por el para favor. azul, allá iba. allá va, boom. Eh, yo también intento mezclar de todo y también mucho venir de la palabra. O sea, me encanta leer y que se me vayan mezclando las ideas, que se mezclen como con películas o que me lleven a otro lado. Soy súper disperso, entonces estoy leyendo una cosa y me acuerdo de otra cosa y esas dos finalmente hacen una imagen. Eh, y todo eso finalmente con este trazo, que también creo que es importante saber las limitaciones de uno, ¿cierto? Como
¿Qué es lo que tengo yo como herramienta para poder entregar? Finalmente, para mí el trazo es como una forma de hacer lo que tengo en la cabeza como algo creativo, ¿cachai? Como algo de transmisión de algún mensaje. Yo no estudié tampoco artes visuales, yo soy también de publicidad, entonces, pero me quise encontrar en el dibujo, en algo que fuese permanente, constante, cotidiano, y ahí encontré el papel y el lápiz y la libreta como de este formato, ¿cachai? Entonces, y llevarla para todos lados, y de ir mezclando y después como conceptualizar cosas, tener una especie de personaje que haga que la imagen final tenga un quiebre o tenga algo que decir, ¿cachai? O sea, de repente juntar un paisaje, pues ese paisaje, el paisaje, la línea y los dibujos es otra cosa, entonces lo que ya vais dibujando puede tener un quiebre y ese quiebre puede decir algo más, o poner como en juego más o menos como entre la imagen, lo que quiere decir la imagen y lo que quiere decir yo, que son como tres cosas distintas. Entonces está la interpretación del que lo ve, está la mía que me la guardo, y ahí se genera como una conversación finalmente. Eh, y todo muy cotidiano. También creo que eso también es muy importante para que tenga un rodaje, finalmente el dibujo, ¿cierto? Y la parte creativa, como este motor, y también después ir usando técnicas, ¿cierto? Como la repetición. La repetición siempre ha estado presente en todos lados, y la repetición dice cosas, y la repetición agrada quizás también estéticamente. Después también la textura, el juego visual que tiene una lectura es de lejos, ¿cierto? Que te vas acercando y encontrás más cosas. Después te alejáis, te vais y el recuerdo de eso que viste también juega con tu mente y quizás también te dice otras cosas. Entonces, eso es lo que se mete finalmente toda la sopa y uno intenta ir jugando con uno mismo, ¿o no? A mí me gustaría meter ahí como, Sí, ay, perdón sí. que meta la cuchara, pero la emocionalidad Sí. finalmente. Encuentro que el tema de cuando pensaba la fuente de inspiración, no solamente como qué vemos, sino también como qué sentimos, qué estamos pasando en el momento. Y me recordó el libro que sacaste hace poco, el de la pena linda, si no me estoy diciendo bien el nombre, una Ujú. pena linda, ¿estoy bien? Sí, 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 sí. Así es. Eh, claro, recordé. No alcancé a comprarlo, iba a comprarlo y se había agotado justo, pero justo, así que lo tengo ahí pendiente. Pero por ejemplo, ese es un trabajo hecho desde la emoción, que también tiene relación con todo lo que observaste atrás y el trazo que fuiste generando dentro de tu identidad, pero asociado a un momento, una emoción o algo. Entonces, ahí me meto mi lado periodístico, pero también me gustaría saber cómo también a usted juega la emocionalidad o lo que estamos viviendo de manera personal o lo que vivimos y cómo también eso se conecta con otras personas, porque a mí me pasó lo mismo que a Tomás, a mí también perdí a mi papá y también hice a través del dibujo fui sacando esas cosas y me conectó mucho ese libro y por eso lo quiero tener, así que espero la nueva edición, pero cómo también juegan ustedes con eso, con la emoción. Ahí, perdón, me haber metido la cuchara, pero me parecía interesante cómo poder abordar eso desde la identidad del trazo. Interesante, ¿no? Súper interesante. Muy. Sí, sí, sí. Tommy, quizá tú que estabas hablando de ti, Sí. un libro que conecta obviamente contigo. Sí, la emoción, o sea, está siempre, y por eso creo que también es importante de irlo como dejando registro, o sea, yo me puedo ver dentro de todo esto y le pongo fecha, les pongo eh, como número, entonces después puedo ver como en qué situación estaba o cuál era como mi perspectiva de vida en ese momento. Y, y la emoción, sí, o sea, yo creo que sin emoción es difícil o sea, tener constancia, creo yo. O sea, como que la emoción, creo que estar ausente de emociones es muy, muy, muy difícil. Uno puede estar ausente de ideas, ¿cierto? De cosas racionales, pero creo que de emociones uno no puede escapar. Entonces, también es una fuente creativa que también hay que quizás sacarle provecho. Entonces, sí, y en el caso del libro, bueno, fue una canalización súper positiva, donde conectó también, partió siendo un libro que no era libro, la verdad, era solamente para mí, y como que fue agarrando fuerza, fue agarrando un sentido, y de ahí como que se fue haciendo libro por sí solo.
y también conectó súper bien con mucha gente, y eso también me da a mí una gratitud como, eh, como externa, ¿cachai? O sea, aparte del dibujo, o sea, qué bueno que le haga bien a otros también. Entonces, como que pasó la frontera del dibujo, y eso fue súper rico, en verdad, como parte del duelo. Sí, Como una herramienta de sanación al final. Así es, sí, sí, Mm. cien por totalmente. Yo ciento también lo veo así, como una herramienta, ¿no? Como que Ujú. finalmente ese trazo va tomando forma, va generando una silueta, se va como canalizando a través de, bueno, la percepción, la situación personal, ¿no? Ese estado de dolor, de afección, y finalmente, bueno, va tomando como un contenido, va generando un contenido y va fluyendo también con un contenido, ¿no? Porque no solamente lo Mm. genera, sino que también se vuelve contenido, contenedor y contenido, ¿no? Cómo se corresponde la una cosa con la otra. Y finalmente, bueno, llega al público y esa recepción que para ti es tan grata, tan linda, ¿no? Como que tiene mucho sentido, ¿no? Es muy interesante esa relación como del, llamémoslo, el artista en relación al mundo del arte, en relación a la conexión con el otro, otra, ¿no? Como cómo se va desenvolviendo la obra, cómo también la obra, ya sea en este caso tu libro, Tommy, o qué sé yo, una gráfica de Cris, o no sé, ¿no? Pensando en una diversidad de creaciones, como también la obra tiene una estética propia, ¿no? Y un canal propio de fluidez y un resonador también de respuestas propias y de múltiples percepciones, ¿no? Porque finalmente entra en un campo que ya es imposible incluso como de controlar, si uno quisiera como, entre comillas, ¿no? Como tener una suerte como de control, en donde lo expones, en qué galería, en qué lugar, a dónde llega, quiénes no, más allá de tener quizá el número que te da la galería o que te da, no sé, la página web de la cantidad de personas que han comprado el libro, eh, se pierde como ese horizonte, ¿no? Se pierde, no, ya hay una sobredimensión. Y entonces hay algo interesante que hay que pensar también, ¿no? Cómo la obra ahora adquiere una vida propia y se transforma en otra cosa, quizá, o inspira a otra situación, ¿no? O qué sé yo. Mm. O termina, a lo mejor, no sé, a alguien no le gusta también y queda ahí guardada en un mueble para siempre hasta que alguien la descubra. ¿Quién sabe, no? Pero qué interesante como el destino de la creación, ¿no? Es como pensar en el peso de la creación. Tiene realmente peso en el sentido físico, real, ¿no? A quién llega, cómo lo interpretas, cómo lo coges, lo acoges o lo rechazas o qué sé yo, ¿no? Están todas las posibilidades tendidas. Entonces también ese elemento estético que se liga a la emocionalidad que crea, ¿verdad? En ese equilibrio tan maravilloso, ¿no? No sé, Nietzsche decía y escribía cuando se larga a escribir su tesis, ¿no? En el fondo de filología, ¿no? El nacimiento de la tragedia, que es su tesis a los 21 años, era un Nietzsche chico, pero uno siempre lo lee como un grande, ¿no? Entonces de pronto dice, en ese estudio él plantea toda la resonancia que tiene para él el dios Apolo, la divinidad griega, ¿no? Clásica, Apolo, lo apolíneo, y lo vuelve un concepto estético. Nosotros lo usamos en estética, ¿no? Pero eso lo comienza escribiendo Nietzsche, miren qué interesante, y escribe sobre lo apolíneo, destacando esa condición, por ejemplo, de racionalidad que tiene el hombre, la mujer, ¿no? Esa condición de pensamiento, de ordenamiento, ¿no? De ordenar, y que está muy bien, y que Apolo, siendo el dios de la luz, ilumina, ¿no? Y te ilumina, nos ilumina, ¿no? Para crear. Por otro lado está Dionisos, el dios de la embriaguez, el que baila las danzas dionisíacas, ¿no? El pateo del cabrito, ¿no? Inspirado en la danza, en lo dionisíaco, en la embriaguez, en ese estar en un estado de absoluta desconexión de lo racional, o sea, viviendo la irracionalidad pura. Entonces Nietzsche es interesante porque genera un camino que media entre ambos, ¿no? No podemos ser absolutamente irracionales porque quién sabe a dónde llegaríamos o no. Tampoco podemos ser eternamente racionales porque tampoco podemos vivir prospectivamente en el tiempo, ¿cierto? Teniendo una traza lógica simplemente, ¿no? Que finalmente hay que buscar el equilibrio y a ese equilibrio él lo llama el uno primordial, ¿no? El uno primordial, o sea, la unión
de estas dos realidades primordiales que somos cada ser humano, que somos racionales, que también somos irracionales, ¿no? Entonces, qué interesante pensar en ese sentido desde lo racional e irracional, o desde ese uno primordial, cómo se gesta la obra, cómo pasa a través de la emoción, cómo sale de uno y cómo llega a un otro, a una otra, ¿no? Y luego qué sigue pasando. Ahí, en esa pérdida del rastro, entramos en una nebulosa tremendamente rica e interesante para seguir creando, seguir haciendo propuestas, ¿no? Por ahí un poco veo la emoción ligada también a estos aspectos humanos, demasiado humanos, ¿no? Como que somos condición humana, ¿no? Interesante. Totalmente. Cris, en tu caso, la emocionalidad, ¿cómo juega el papel en la Ah, parte, mm, en tu empresa, creo yo? O sea, porque obviamente, creo que en el otro uno por sí, sí, defecto agrega emoción, ¿o no? A lo que uno hace. sí. Es interesante eso porque, claro, la parte creativa propia para mí, obvio, la emocionalidad va por todos lados, las historias uno va creando. Yo también hice una serie de dibujos, por ejemplo, de mi etapa de maternidad y embarazo, que uno vive un montón de cosas en el primer año y claro, ahí conecté con mucha gente y es muy interesante también como tal vez el dibujo simple, básico, entre comillas, pero con emoción, conecta más con la gente que uno que se demoró así espectacular 1000 horas. Me acuerdo una vez un amigo tatuador me dijo esto, ¿sabes? Me dijo, ¿cómo este dibujo, que de él era de una persona X, no vamos a decir nombre, que conecta tanto con la gente versus este que yo me demoro, que es espectacular, pero no tiene tanta emoción? Es interesante esa parte como la emocionalidad conecta. Entonces, tomándolo desde mi trabajo, claro, pues yo trabajo para empresas donde tal vez, entre comillas, la emoción no está tanto presente porque en verdad son temas más estratégicos que me tocan tratar. A diferencia de algunas colegas latinas que sí trabajan con temas más conectados como con territorios o con comunidades, en mi caso personal, trabajo más con empresas, con temas más duros, por así decirlo. Y conectar la emoción ahí a veces se puede volver un poco compleja, pero hay que pensar de que la información, primero, el contexto en el que estamos, hay personas. Eso es lo primero, o sea, la empresa se hace de personas. Entonces, va a haber emoción, sea cual sea, digamos. Y lo otro es que mi trabajo es hacer de esa información dura y que parece como un balde de agua fría de repente porque es muy mucho, hacer lo que conecte con la gente. ¿Y cómo lo hago? No solamente a través del dibujo, sino también a través de la emocionalidad. Y un poco lo que decía antes María de los Ángeles, que decía, bueno, cómo también esta obra va cobrando vida y tal vez puede ser, tener múltiples interpretaciones. Justamente en esos contextos laborales yo tengo que intentar de evitar un exceso de interpretación. Es totalmente lo contrario al arte. Entonces también es como ir navegando por esos dos lados. Ahora, eso se da en un contexto. Porque si yo saco un registro que hice, voy a inventar a una empresa constructora, por decir algo, y llevo ese mismo registro, que tal vez están hablando del mismo tema, porque en verdad las empresas hablan muy parecido, pero le llevo a no sé, a una farmacéutica, puede que hayan cosas que las entiendan, pero otras tal vez no tanto. Entonces va a depender mucho del contexto en el que yo trabaje para ver cómo conecta esa información y por ende también qué tipo de dibujos hago, cómo hago esos dibujos y tal vez hay ciertas imágenes que aluden a ese grupo de personas en particular. Entonces yo puedo poner una imagen que puede significar una cosa en un lado y otra en otro. Entonces, es interesante también cómo puede ir variando no solamente desde, no sé, de país en país, sino que también de empresa en empresa dentro del mismo país. Entonces, para mí creo que es muy relevante también hacer una lectura del grupo donde vas a estar, del tema y entender lo que está sucediendo en el momento. Entonces, tiene mucho también de la emoción de uno como artista, como documentador gráfico, que es el trabajo que hacemos nosotros. Nosotros siempre decimos, ok, no es como que yo recibo información y la dibujo. No, pues pasa por acá también, porque lo que yo voy a estar Totalmente. documentando va a ser totalmente distinto a un colega o una colega, aunque estemos al mismo tiempo. Aunque estemos recibiendo la información en exactamente el mismo lugar al mismo tiempo, va a ser totalmente distinta porque pasa por acá. Entonces, independiente de que ese contenido sea más duro, la emocionalidad del artista, entre comillas lo voy a poner porque hay gente que no nos considera artista cuando hacemos documentación,
igual influye. Igual influye, absolutamente. No solamente en el tipo de dibujo, en el trazo, sino también en lo que documento y cómo lo documento. Porque hay un input que yo voy a tener, pero yo también voy a procesar, esto es más importante, esto es menos importante, y yo tengo que ir categorizando esa información en base a cómo estoy recibiendo yo esa información y también cómo la proceso yo. Y ahí también está, para mi gusto, siempre el aprendizaje, la emocionalidad y lo entendido por quien transfiere eso, el artista en este caso. No sé si respondo bien la pregunta. Creo que sí. Sí, Creo. totalmente. Creo que lo No, he es que chutado. Bacán, bacán. estaba pensando en eso porque a veces también, no sé, por ejemplo, en tu caso, que tenéis que hacer esta información dura, ¿cierto? Algo más blando, más entendible, que sea más acogedor finalmente, que no sea tan Sí. el balde de agua fría que decís tú. Entonces, Mm. una línea recta versus una línea, no sé, una flecha que sea muy recta, con puntas demasiado pronunciadas, a una flecha que tenga un poco de curva, que tenga las esquinas redondeadas, eso ya genera algo mucho más blando y un impacto visual Comunicas. totalmente, y te sentís distinto, ¿cachai? Sí. A mí me pasa lo mismo, yo no dibujo rostro, ¿cachai? Mm. Pero igual comunica, y es raro comunicar emociones como con poquitas líneas, ¿cachai? Con un trazo más Sin bien, no rostro, sé, po. claro, Claro. y así es como este torso, ¿cierto? Si lo hacís con la punta un poquito más hacia adelante y él está sentado y es más pequeño, se va a ver como congojado, ¿cachai? Y si lo ponís recto, se va a ver con más presencia. Entonces, todas esas cosas creo que Ah. hacen parte de este trazo que uno va haciendo y lo va encontrando como estas, no sé, como detalles que van siendo más, van generando como esta identidad, ¿cachai? Y de ahí dando cuenta de lo que estáis haciendo. Entonces, de repente, claro, uno está ilustrando para alguna marca y te vienen, no sé, que los personajes sean un poquito más, estén más felices, pero dentro de este margen de sin rostro. Entonces, ¿cómo hacer alguien más feliz sin una sonrisa, ¿cachai? Eh, y sin color. Entonces ahí está como, bueno, y se logra finalmente, pero no deja de ser interesante que uno no tiene como eso, como ideas preconcebidas de cómo transmitir, ¿cierto? Esa felicidad. Y esta información dura en emoción, que igual es información de empresa, pero igual sigue siendo, tiene una vuelta de tuerca en donde se hace mucho más blando y entendible y cercano, ¿cachai? Entonces... eh, bueno, creo que esos detalles van generando ese tipo de identidad, Ujú. que es importante creo, hoy en día más que nunca porque estamos como constantemente exigiéndonos o exigiéndonos finalmente la sociedad, el contexto en que hay que ser originales, ¿cierto? Luchando ahí con las inteligencias artificiales, con las redes sociales que obviamente todos tenemos acceso y todos tenemos como la posibilidad entonces la competencia creo yo que no nos baja. Y, y entonces son esas como dos cosas que te van pidiendo y uno finalmente, con pequeños detalles, finalmente le va dando ese propio carácter a lo que uno hace. Y si no sale expuesto, también sirve para uno, creo, ¿no? Como ir haciendo cosas que tú te encontré en tu propia identidad, haciendo esos dibujos, rayas, manchas, collage, lo que sea. Sí, no, genial, ¿no? Genial, como, no sé, como la posibilidad tan grande de encontrarse uno, una en ese espacio, ¿no? Identitario, que importante es, ¿no? Darle el nombre, darle, no sé, como la propia huella también, ¿no? El paso, el trazo de la vida, ¿no? En la medida en que avanzas. Interesante también pensarlo así, ¿no? Como esta identidad que ya no es solamente la identidad individual o la identidad colectiva o la identidad digital, ¿no? En este mundo globalizado, digitalizado, sino que también entramos en ciertas competencias también con esa otredad, ¿no? Con ese otro doble quizá, o triple, ¿no? Que te genera la pantalla. Interesante también Así es. pensarlo, ¿no? Cómo dialogas con ese otra, ¿no? Que aparece del otro lado. Eh, está bueno pensarlo también y pensarlo en la dimensión de la creación, ¿no?
sea cual sea la técnica, sea cual sea el mensaje que quieres comunicar, desde una línea muy simple, entre comillas, ¿no? Cómo se articula, y cómo incluso esa línea tan simple y articulada desde ti se vuelve original, ¿no? Porque tú la construiste. Entonces también esa complejidad de la simpleza, a mí me parece bárbaro, ¿no? Como la complejización de pronto frente a la disrupción de lo sencillo, ¿no? Que uno piensa que puede serlo, pero que en el fondo no lo es. Es tan complejo lo uno como lo otro. Entonces ahí creo que hay una arista profesional, ¿no? Que es interesante también de buscar y de cohesionar en el diplomado, ¿no? Como esa generación de búsqueda, ¿no? Y esa generación de búsqueda a partir de una multiplicidad de posibilidades, ¿no? Que también eso probablemente lo hace tan interesante, ¿no? Así es. María Los Ángeles, yo creo que este es el minuto para ver lo que tenías sobre trazo, trama, Ah, lo que hayamos visto, ¿te parece? vale, lo integramos, me parece, súper. Yo pensaba Sí. que ya no lo armábamos porque está tan interesante el diálogo, ¿no? Pero siempre el diálogo y en relación a la imagen nos pasa algo también, ¿no? Entonces, nada, yo Ujú. simplemente quería como poner en eficacia, ¿no? Eficacia comunicativa, tres palabras que me hacen mucho sentido, ¿no? Últimamente, y que tienen un ruido homólogo también, la una con la otra y de manera individual también. Entonces, de un lado está el trazo, hemos hablado mucho del trazo ahora, ¿no? Lo hago muy cortito, me parece interesantísima la etimología de la palabra que viene del latín tractus, ¿no? De tractar, eso es el trazo, es tractar, es tocar. El trazo se toca, miren qué interesante, ¿no? Se tracta, se toca. Y bueno, y en la arquitectura se toca de manera real porque tiene relación con las plantas, ¿no? Cuando se dibuja en la tierra la planta, la aproximación para poder medir. Entonces es sumamente interesante la palabra trazo, ¿no? De dónde viene, hacia dónde va, cómo la aplicamos, cómo la vemos también en la realización artística, ¿no? Este tractar. Por eso los romanos llamaron retrato al hecho de dibujar a alguien, ¿no? Porque ahí aparece el retrato como tal. En el fondo es tractar dos veces. El romano eh, pensaba en la apariencia física de la persona que retrata y que no bastaba solo con esa apariencia, también había que captar o capturar la emocionalidad de la persona, el cómo es la persona. Por eso se llama retrato, es tocar dos veces, tocar lo físico y tocar lo psicológico, si se quiere, ese paisaje psicológico. Entonces, bueno, ahí puse unos ejemplitos de trazo, ¿no? Con tinta, que son interesantes, ¿no? Que está imbuido todo esto. Luego de ahí llegamos a esta otra dimensión que es la trama, que podríamos decir es la verbalización del trazo, ¿no? Cuando con los palillos, con los crochets, empezamos a unir, o en el telar, ¿no? Se unen los hilos y se genera una trama. Eso es la trama, ¿no? En el arte quizá es ir poniendo una línea sobre otra, vamos tramando, vamos achurando, ¿no? Y vamos generando también un contenedor de imagen que es sumamente interesante, ¿no? Entonces, interesante pensar en la trama como quizá la condición más genuina, originaria y medular de una tela, ¿no? En la tela está la trama, en el dibujo también hay trama, ¿no? Cómo generamos el entramado, ¿no? De estos hilos que forman un cosmos, que interesante también. Y luego el tacto, ¿no? Que en el fondo es el tactus, ¿cierto? Y que hace relación con la piel, el tocar, ¿no? En parte de los cinco sentidos, el tocar, la piel, pensemos que es el órgano más grande del cuerpo, por lo tanto, hay una relación táctil que está a lo largo y ancho del cuerpo, ¿no? Y en toda la contextura. Por lo tanto, qué interesante pensar en esta irradiación táctil, quizá en esta trama táctil que tenemos los seres humanos en la huella, ¿no? Y por eso ponía la mano. Y de ahí, bueno, la huella, ¿no? La huella humana en la piel. Viste qué interesante la trama en la piel, el trazo en la piel y todo el juego que podemos habilitar a partir del arte, ¿no? Y de la creación con esta unión de tramas, qué sé yo, vamos moviendo esta suerte como de remolino, lo vamos transformando en otra cosa, ¿no? Qué interesante como ese tramar, esta suerte como de, volvemos al cine de autor, ¿no? Como es la huella del autor, la autora, ¿no? Qué interesante. Y finalmente, nada, como llegar a esta última imagen, ¿no? Que alude en este juego de tramas, ¿verdad?
que alude finalmente a la huella dactilar como a la identidad, y que finalmente con todo el aparataje tecnológico con el cual convivimos a diario, ¿no? Cómo es interesante esta lectura del traspaso de la huella en un aparataje, en el fondo en una pantalla, ¿no? En una cosa dactilar, por algo en una pantalla táctil, ¿no? Con touch. Entonces, qué interesante todo este lenguaje que reverbera en relación a la huella, al tacto, a esta trama, a esta unión de trazos, ¿no? Que somos el humano, ¿no? El ser humano en su totalidad, pero que finalmente esta es la que te define, ¿no? Entonces, en esta diversidad, finalmente también en ella hay una punta que habla de ti, del sí mismo, ¿no? De la sí misma. Y en ese ejercicio, bueno, está el autor-autora, ¿no? Entonces, ese traspaso a mí me parece alucinante realmente, ¿no? Como este dibujo corpóreo, esta huella corpórea que podemos grabar, ¿cierto? Como también se traspasa la pantalla y entramos a Alicia a través del espejo, ¿no? Cruzamos el espejo, estamos al otro lado y ya estamos en otra cosa. Entonces, bueno, es como el infinito de la creación, ¿no? El infinito, realmente el infinito. Eso era un poco la idea. ¿Lo puedo Así quitar? es, súper. ¿No? Me Si hay, encanta, sí, sí, sí. si Sí, hay que para ir compartir. cerrando y nada, dejar a todo invitado a que se sigan informando sobre este diplomado y que, bueno, cualquier cosa nos pregunten, pero más o menos esto es como un acercamiento, una aproximación, un cruce, ¿cierto?, de puntos de vista, de unidades. También, obviamente, todas estas unidades una unidad completa, ¿cierto?, porque está todo dentro de del mismo diplomado, entonces sigue siendo uno, pero distinta, y ese cruce creo que es lo más interesante y es lo más importante, y es donde hay que abrir camino, finalmente. Creo que para eso está, y muchas gracias también por estar aquí, por aceptar la invitación, y nada, por cruzar miradas. No sé si una forma como de si se quieren despedir, también les doy la palabra. Nada, nada, Tony, Voy, yo dale, dale. simplemente me despido, ¿cierto? Encuentro que tú has dado en el clavo, ¿no? Este cruce de miradas, que me parece que cruzándolas ya está todo por hacer, ¿no? Todo por y para hacer. Así que nada, dejar la invitación y que sigamos encontrándonos y conversando y entablando estas relaciones tan interesantes. Nada, muchas Mm. gracias. Sí, yo me sumo también. Creo que lo que se vio acá es recién una puntita de lo que se va a poder ver en todo el diplomado en sí. Me parece que por lejos es como un diplomado que tiene, es un abanico general de todo, y creo que cada clase, incluso que ya lo podemos ver acá, o sea, entre nosotros también tenemos un abanico de exploraciones en sí misma. Entonces, cada clase creo que va a ser así. Entonces, la posibilidad que tienen quienes se inscriban de absorber conocimiento, aprender, generar conversaciones, de explorar nuevas cosas, creo que va a ser infinita. O sea, ojalá hubiéramos tenido algo así nosotros cuando éramos más chicos, tal vez, para haber aprovechado esta instancia. Sinceramente, a mí me parece tan bueno que me da tan poquito de lata ser la profe, porque en el fondo podría haber sido alumno también, pero está buenísimo, así que yo creo que hay que sumarse nomás, hay que darle con todo, a estar atómico. Total, total, atómico. Eso Sí, es la palabra, atómico. así, Eso, sí, puro, Súper, puro power. total. eso. Bueno, nos estamos Besos. viendo, Muchas hablamos, gracias. estén Eso, muy hablamos. bien, un Igual. gustazo, que estén muy bien.